A ver, vamos a dar inicio, muy buenas tardes con todos, vamos a dar inicio con un acompañamiento en la asignatura de lengua y literatura que corresponde pues a esta segunda semana de nuestro proyecto número Buenas tardes, 2. señorita. Buenas tardes. Bien, vamos a observar lo que tenemos aquí. Ya, tenemos aquí, dice, el tema del que vamos a hablar, soy un reflejo de alimentación, es lo que hemos estado hablando durante toda esta semana, ¿no? La actividad número 1, que correspondía pues al día lunes, es modos y tiempos verbales en la entrevista. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, estamos desarrollando el aprendizaje o los pasos pues para aprender, para conocer, para hacer, para desarrollar una entrevista, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí una preguntita, a ver si ustedes pueden ayudarme con estas respuestas. Dice aquí, escribe 5 verbos. Ustedes no lo van a escribir, quiero que me los mencionen. ¿Alguno de ustedes puede mencionarme algún verbo que conoce? Comer, Comer, bailar, bailar, cocinar. cocinar. Otro alumno, quiero escucharlo. Nadar. Nadar. No escuché Jugar. Jesús. Cocinar. Cocinar. Lavar. Son todas aquellas acciones que realizamos, ¿no? Jugar, comer, saltar, bailar, dormir, caminar, saltar, nadar, respirar, observar, aprender, escuchar, hablar. Bueno, todas aquellas acciones. Entonces el verbo son acciones. El verbo denota una acción, pero también denota una pasión. Por ejemplo, amar, odiar. ¿Sí? O un estado también, ¿no? Alegrar. Entonces, ¿los verbos qué son? Los verbos son la palabra que denota una acción o pasión, ¿no? Entonces, eso es el verbo. Pero, ¿cuál es la utilidad de un verbo? ¿Cuál es la utilidad del verbo? ¿Cuál es la utilidad del verbo? ¿Cuál creen ustedes que es la utilidad? Nos indica cómo realizar algo, ¿no? Nos indica cómo realizar algo. Nos indica, nos da la idea de cómo, de qué es lo que vamos a hacer. Por eso mismo dice la palabra que denota acción, pasión o estado, ¿no? Y el verbo pues lo encontramos siempre en una oración. Nosotros nos comunicamos a través de palabras y el conjunto de estas palabras es una oración. Recuerda que el verbo indica la acción, el estado o proceso que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. En la oración, el verbo funciona como el núcleo del predicado. En una oración, el verbo actúa como núcleo del predicado. Sí, porque el verbo se encuentra en el predicado. El verbo se encuentra en el predicado, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un dato curioso. Si quieres ayudar a prevenir resfriados, las naranjas no son tus únicas aliadas. De hecho, el perejil, el pimiento rojo, el brócoli o la papaya tienen más cantidad de vitamina C. Inclúyelos en tu dieta. ¿Por qué les pongo este dato curioso? Porque lo que estamos hablando nosotros, el tema es de que soy el reflejo, un reflejo de mi alimentación y nos está dando un dato curioso, nos está dando una pauta, nos está dando brindando un conocimiento pues que debemos de conocer de cómo es nuestra, cómo debe de ser y que debemos incluir en nuestra alimentación. Y continuando entonces con esta parte del verbo. El verbo es la palabra que denota acción, pasión o estado. ¿Qué es el verbo? Los escucho. ¿Qué es el verbo? Es una acción. Acción. Palabra que denota acción, O pasión o pasión. estado. Pasión, bien, correcto, muy bien. Continuemos con la siguiente diapositiva. Y tenemos los modos verbales, ¿no? Los modos verbales son indicativo, imperativo y subjuntivo. Imperativo, indicativo y subjuntivo. Ya vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos. ¿Pero qué son los modos verbales? Son accidentes verbales, son modificaciones que sufre, modificaciones, cambios. ¿Que sufre quién? Estamos hablando del verbo, ¿no?
Entonces, él es el que va a sufrir el cambio. ¿Cuándo sufre este cambio? Cuando se lo conjuga. Uno de ellos es el modo que informa sobre la actitud de la persona que habla con respecto a lo que dice. Ya, el modo, o sea, la forma, ¿no? Y la actitud que tiene, pues, en el momento en que se está comunicando con otra persona. Entonces, eso es el modo. No hablamos de modo, hablamos de actitud. Y tenemos en español 3 modos del verbo que son indicativo, imperativo y subjuntivo. Vamos a ver el indicativo. En el indicativo dice que el hablante presenta los hechos como reales. Hechos como reales. Hoy como en casa, hoy voy al colegio, hoy voy a estudiar, hoy veré televisión. ¿Sí? En el indicativo expresa hechos como reales, mientras que en el subjuntivo los presenta como irreales, como probables, como dudosos o deseables. Yo quisiera, ¿no? Un deseo, un ojalá, un deseo, como no tan reales que no estamos totalmente seguros de que será de esta manera. Por ejemplo, dice, tal vez apruebe lengua. ¿Qué dicen? Tal vez apruebe lengua, tal vez come en casa, quizás vaya al paseo. Es irreal, ¿no? Es probable, es dudoso o también deseable, ¿no? Quisiera comprar una casa, por ejemplo. Entonces, en el modo, eso es el modo subjuntivo. Finalmente tenemos el imperativo, el nombre mismo lo dice, impera, orden. ¿Sí? Orden. Entonces el hablante expresa un mandato, una orden o un ruego. Estudia más, por favor, le dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos da a entender cada uno de los modos del verbo. El indicativo, hechos reales. El subjuntivo, irreales o dudosos, probables, deseables. Y el imperativo, un mandato o ruego. Les pregunto, el indicativo, ¿cómo muestra los hechos? Como reales. Reales. El imperativo. Irreales. Imperativo, orden, correcto. Y el subjuntivo. Irreales. Irreales, muy bien. Probables, dudosos o deseables, ¿no? Muy bien. Ya, entonces, ¿estos qué son? Modos verbales, el indicativo, imperativo y subjuntivo. Nos informa sobre la actitud de la persona que habla. ¿Qué nos da a entender estos modos verbales? La actitud de la persona que habla. Ahora, vamos a hablar de la entrevista. Vámonos al tema que nos compete, que es la entrevista. Las entrevistas indagan sobre acciones realizadas por la persona entrevistada. Cuando ustedes entrevistan a alguien, ¿por qué lo entrevistan? Porque desean conocer algo, ¿no? Algo, necesitan conocer una información que tiene esa persona. Imaginémonos un accidente de tránsito y está la gente alrededor viendo el accidente. ¿Qué hace el periodista? Preguntarle. Preguntar. ¿Sí? Preguntar, indagar sobre lo que ocurrió. Entonces las entrevistas indagan sobre acciones realizadas por la persona entrevistada o acerca de lo que está realizando en la actualidad o sobre sus ideas u opiniones acerca de un tema o sus proyecciones futuras. Por lo tanto, los tiempos verbales más utilizados son el pretérito perfecto simple, el presente del indicativo, el futuro simple del indicativo y el presente continuo. Ay, vamos a ver qué es esto ahora. Vamos a ver de qué se trata estos tiempos verbales en la entrevista y los que vamos a usar. Pues bien, no es tan difícil como parece. Es más bien sencillo, pero vamos a poner atención. Pretérito perfecto simple. Grábense la palabra pretérito que se refiere al pasado. Pretérito, lo que sucedió en la mañana, lo que sucedió ayer, lo que sucedió la semana pasada, lo que sucedió años atrás. Pretérito es pasado. Pero vamos a hablar del pretérito perfecto simple. ¿Qué dice aquí? Dice que es el tiempo más usado en las entrevistas, ya que se refiere a hechos sucedidos en el pasado. ¿Qué les dije? Del pasado, ¿no? Entonces el pretérito perfecto simple es el más usado en las entrevistas y habla de hechos
del pasado, o se lo usa de hechos sucedidos en el pasado. Por ejemplo, ¿dónde realizó sus estudios? Miren el verbo cómo está, realizó. Aquí me indica este verbo. Este verbo me da la idea y la pauta del tiempo en el que se encuentra, en que está realizada la pregunta. Pero si yo digo, ¿dónde realiza sus estudios? ¿En qué tiempo estaré hablando yo? Presente. Presente, muy bien. Aquí tenemos realizó, que me indica que es pasado. Entonces, yo me encuentro un verbo así como este y ya sé que es pretérito perfecto simple. ¿Dónde realizó sus estudios? Y la respuesta, estudié. ¿Ves el verbo? Está en pasado, ¿no? El verbo también está en pretérito perfecto simple. Estudié en la compañía de la Ópera de París. Entonces, en el pretérito perfecto simple es el tiempo más usado en las entrevistas, verán. Es el tiempo más usado en las entrevistas. Esto significa que este es el tiempo que ustedes van a utilizar en la entrevista. Es uno, ¿no? El más usual. Ahora vámonos con el futuro simple del indicativo. El futuro simple del indicativo. ¿Qué significa el indicativo? ¿Se acuerdan el indicativo? ¿Se acuerdan lo que era el indicativo? Hechos reales. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Sí. Bien, entonces un futuro simple del indicativo. Futuro, lo que va a suceder más tarde, mañana, el próximo año, en un siglo, etcétera. En el futuro, ¿verdad? El futuro simple del indicativo expresa una intención o una suposición acerca del presente o del futuro. Ejemplo, ¿qué proyecto desarrollará el próximo trimestre? Aquí está el verbo, ¿ves? Este verbo me indica ¿qué? Futuro, futuro simple del indicativo. ¿Qué proyecto desarrollará el próximo trimestre? Y dice también, responde con su verbo en futuro. Investigaré la historia del baile en mi comunidad. ¿Qué tal? ¿Están claros estos dos? Pretérito Sí. perfecto simple, futuro simple del indicativo. Bien, continuamos. Sí. Presente del indicativo. Presente, lo que está sucediendo, no se utiliza principalmente para expresar opiniones respecto a un tema. Opiniones respecto a un tema, por ejemplo, ¿qué piensa acerca de venir a una gira a Ecuador? ¿Qué piensa acerca de venir a una gira a Ecuador? Venir, tiempo presente. Creo que es una muy buena iniciativa. Venir, creo. Perdón, piensa y creo, son los dos verbos, ¿no? Piensa y creo, ¿sí? Y está aquí conjugado el verbo pensar y el verbo creer, está conjugado, ¿no? Entonces este es el presente del indicativo que nos sirve para o nos da a conocer o expresar opiniones respecto a un tema. Y finalmente tenemos el presente continuo. Presente continuo. Se lo llamaba también presente progresivo, pero bueno, ahora se lo encuentra como presente continuo, ¿no? Es la acción que está desarrollándose en ese momento, que se está ejecutando. Ando, endo, yendo. El verbo en presente continuo termina en ando, endo. Dice que es una conjugación formada por el verbo estar más el gerundio de otro verbo. Expresa una acción presente en curso. Dice, ¿qué obra está montando? Aquí está, ¿ve? Verbo ser más el verbo terminado en ando. Está montando. ¿Qué obra está montando ahora? Estoy montando Don Quijote de la Mancha. Les pregunto a ustedes, niños, jóvenes, ¿qué están haciendo en este momento? ¿Atendieron la pregunta que les dije? ¿Qué están haciendo en este momento? ¿Cómo estará planteada esta pregunta que acabo de hacerles yo? ¿En qué tiempo? Presente. Presente. ¿Presente qué? Presente. ¿Presente qué? Presente licenciado. Presente continuo. Presente continuo. ¿Por qué? Porque yo dije, están haciendo. Ya es una acción que están desarrollando en ese momento. Es presente continuo, ¿verdad? No se va a confundir con eso. ¿Sí? Presente el indicativo. ¿Qué piensa acerca de venir en una gira a Ecuador? Piensa. Pero acá dice, está montando, ¿sí? En el presente continuo tenemos la conjugación formada por el verbo estar más el verbo terminado en ando. Por eso de aquí habla de gerundio, ando, endo y endo, ¿no?
Para recordar, el buen uso de las convenciones gramaticales y ortográficas del español garantiza la buena comunicación y que los textos digan exactamente aquello que queremos expresar. ¿Ya? Tenemos que usar bien las convenciones gramaticales y ortográficas para comunicarnos bien, ¿no? Debemos usar bien nuestro idioma. Tenemos que utilizar bien nuestro idioma para que podamos hacernos entender, para que las otras personas, el interlocutor, entienda lo que le quiero dar a conocer. Ya, de esto les dejé una tarea, escribir oraciones con los verbos comer y cocinar en el modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Van a hacer una oración, ¿sí? Con los verbos comer y cocinar, es decir, dos del indicativo, dos del subjuntivo y dos del imperativo. ¿Me explico? ¿Está clara esta actividad? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora van a identificar el tiempo verbal de las siguientes preguntas. ¿Cuántas raciones de fruta y verdura deberemos consumir a diario? ¿Deberemos consumir a diario? Aquí nos damos cuenta del Futuro verbo, ¿no? simple indicativo. Ya, bueno, ustedes van a leer las preguntas y van a responder lo que le indica la consigna, ¿ok? Entonces, esto correspondía pues al día lunes. Vamos a continuar con lo que está preparado para este día. Sí, déjenme compartir la otra diapositiva. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? No, licenciada. Bueno, verán, si algo no les quedó claro, escríbame, por favor. Escríbame que yo les contesto, les indico todo cómo deben de hacerlo para que no cometan equivocaciones, ¿sí? Vamos con la de acá. Ya, ¿si estamos observando la diapositiva ya? Sí. Ok. Bien, soy un reflejo de mi alimentación. Nuevamente, soy un reflejo de mi alimentación. Realizo mi entrevista. Ahora sí vamos a hacer la entrevista. Ahora sí vamos a hacer la entrevista. ¿Qué tipo de personas es crucial que sigan unas pautas en su alimentación? La periodista le preguntó qué tipo de personas es crucial que sigan unas pautas en su alimentación. Un momento, por favor. Deme un minuto. Ya. A ver, tenemos aquí dos preguntas. Si se fijan, es crucial que sigan unas pautas en su alimentación. Si ven aquí, y acá también tenemos, es crucial que sigan unas pautas en su alimentación. Ambas preguntas, perdón, ambas oraciones tienen lo mismo, ¿no? Esta es una oración, es interrogativa, pero es una oración. La de acá también es una oración afirmativa. Dice, ¿qué tipo de personas es crucial que sigan unas pautas en su alimentación? Es una pregunta, ¿no? Claramente es una pregunta porque tiene aquí un signo de interrogación. Acá, la periodista le preguntó, ¿qué tipo de personas es crucial que sigan unas pautas en su alimentación? Este de aquí tiene signos de interrogación. ¿Ah? No. No. Pero es una pregunta, ¿sí o no? Sí. Sí, es una pregunta. Es una pregunta también. Es una pregunta, pero no tiene signos de interrogación, porque está planteada de una manera diferente, ¿no? Y volviendo al tema de la alimentación, ¿sabían ustedes que los genes nos predisponen a ciertas patologías, pero son los hábitos de vida los que propician o evitan que aparezcan los hábitos, los buenos hábitos alimenticios, ¿no? Hábitos alimenticios y ejercicio también que debemos de realizar nosotros. ¿Ya? Y volviendo a nuestro tema, ¿qué tipo de personas es crucial que sigan unas pautas en la alimentación?
tiene signo de interrogación, es pregunta. La periodista le preguntó qué tipo de personas es crucial que sigan unas pautas en su alimentación. Aunque no tenga signos de interrogación, también es una pregunta. Y ese es el tema del que vamos a hablar. El estilo directo o indirecto de las entrevistas. El estilo directo e indirecto de las entrevistas. Vamos a leer lo que dice aquí. Al igual que en la formulación de las preguntas, también la transcripción puede hacerse de manera directa o indirecta. La transcripción puede hacerse de manera directa o indirecta. Ambos estilos se utilizan en textos no literarios, como noticias y reportajes, y en textos literarios, como narraciones y obras teatrales. En los textos periodísticos generalmente se utilizan cuando tienen como base una entrevista, una conferencia o declaraciones dadas por una persona, ¿no? Entonces en las entrevistas tenemos dos estilos, el estilo directo e indirecto. Pero nos dice que para hacer las dos formas podemos usarlas para la entrevista, ¿no? Que es el motivo de la explicación de esta tarde. ¿Qué es el estilo directo? ¿Qué es el estilo directo? Aquí, en este estilo, se reproducen las palabras exactas de los interlocutores, es decir, se las cita de forma textual, es decir, se las escribe tal como el entrevistado las dice. Para indicar que la cita es textual, se señala esa porción del escrito con guiones o comillas. La cita textual con comillas se usa generalmente dentro de una oración que contextualiza la pregunta y la respuesta. Y aquí tenemos dos ejemplos de lo que acabo de leerles. En el ejemplo 1, ¿qué consejos darías a los jóvenes que quisieran subirse a una cuerda floja? Esta es la pregunta. Y la respuesta, el estilo directo que da el entrevistado, que se inscriban en las escuelas de circo para aprender. Eso es lo que dijo, ¿no? Textual, textual, tal como dijo, tal como lo pronunció el entrevistado. En el ejemplo 2, si se fijan en el ejemplo 1, aquí tenemos los signos de interrogación, ¿sí? Los signos de interrogación tenemos aquí. En el ejemplo 2 también tenemos una pregunta, es la misma pregunta, pero planteada de manera diferente. Dice, ante la pregunta, ¿qué consejo daría a los jóvenes que quisieran subirse a una cuerda floja? Katia respondió, que se inscriban en las escuelas de circo para aprender. Aquí no tenemos comillas, pero acá sí tenemos entre comillas. Pero la oración que se cita es textual, es decir, tal como lo ha manifestado el interlocutor o el entrevistado. ¿Sí? Este es el estilo directo. Ahora, el estilo indirecto. Aquí se reproduce la idea de lo que dijo el hablante, pero no cita sus palabras textualmente. No se utilizan guiones ni comillas, sino las referencias a qué dijo el hablante y cuándo lo dijo. Para ello se utilizan verbos como decir, mencionar, referirse, expresar, indicar, comentar, exponer, responder, señalar, afirmar, entre otros. Estos son los verbos que ustedes van a utilizar si realizan la entrevista con el estilo indirecto. Y aquí tenemos ejemplos. En este ejemplo, con cursiva se destacan las adaptaciones realizadas al texto original para transformarlos de estilo directo a indirecto. Aquí con verde tenemos el directo y con lila, perdón, tenemos el estilo indirecto. Vamos a ver, en el estilo directo, ¿qué consejos darías a los jóvenes que quisieran subirse a una cuerda floja? Si ves cómo hizo la pregunta y la respuesta, que se inscriban en las escuelas de circo para aprender. Este es el estilo directo. Sencillo, ¿no? Aquí se escribe de manera textual lo que dijo el entrevistado. Ahora, en el estilo indirecto, dice, el entrevistador preguntó a Katia Borman qué mensaje le gustaría dar a los jóvenes que quisieran subirse a una cuerda floja. Si ve que no tiene signos de interrogación. Pero hay una pregunta también, ¿no? Y miren cómo es la respuesta. Katia respondió. ¿Se fijan la palabra respondió? Aquí está, ¿ves? Decir, mencionar, referirse, expresar, indicar, comentar, exponer, responder, señalar, afirmar. Dice, Katia respondió que se inscriban en las escuelas de circo para aprender.
Aquí también podría haber puesto, Katia manifestó que se inscriban en las escuelas de circo para aprender. Puedo decir, Katia afirmó que se inscriban en las escuelas de circo para aprender. ¿Ya? Entonces podemos utilizar cualquiera de estos verbos que están aquí para dar la respuesta en el estilo indirecto, ¿no? ¿Está claro esta parte, estudiantes? Sí. Sí, Sí. seguro. Seguro, Sí. seguro. No hay pregunta de esta parte. Bien, continuamos. Tenemos aquí el formato de la entrevista. Pero, ¿qué entrevista van a hacer ustedes? ¿A quién van a hacer ustedes la entrevista? Pueden realizarla a cualquier profesional que ustedes conozcan o algún conocido que sepa del tema, ¿no? Pueden hacerla hasta su profesora de ciencias naturales, pueden hacerle la pregunta. Pueden hacer la pregunta también a un chef que conozca de comida, pueden hacer la pregunta a un nutricionista. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de alimentación saludable, de dieta saludable. La entrevista de ustedes va a ser basada en ese tema. La entrevista va a ser respecto a ese tema. Y el tema dice, ¿cómo llevar una dieta saludable? Este es el título, la entrada. ¿Recuerdan la entrada que era una pequeña indicación de quién era la entrevistada, lo que hacía, lo que conoce, ¿no? El cuerpo, todo lo que se habla, las preguntas y respuestas sobre ese tema. Y la conclusión es un resumen, digamos, donde se explica, un corto resumen donde se explica de todo lo hablado. ¿Ya? Entonces, así como este es un ejemplo de cómo ustedes van a hacer su entrevista. Ustedes ya habían planteado en una tarea anterior las preguntas, las 5 preguntas para su entrevista. Ahora van a realizar esa entrevista. Esta es la tarea que van a realizar. Van a realizar su entrevista. ¿A quién lo van a hacer? A alguien de mi familia o entorno que sepa de nutrición. A alguien de su familia o a alguien que sepa de nutrición. Le formulo las 5 preguntas que redacté la semana anterior. Ustedes en la tarea de la semana anterior habían hecho, se les pidió que hagan 5 preguntas, ¿no? Esas 5 preguntas eran al respecto de este tema de nutrición porque es lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle la pregunta. A cualquier miembro de su familia o algún conocido que conozca de nutrición. Inclusive puede hacer la entrevista hasta a su docente de ciencias naturales, que también puede conocer acerca de nutrición, ¿no? Finalmente van a transcribir su entrevista siguiendo la estructura dada. Debe tener título, entrada, cuerpo y conclusión. Así, título, entrada, cuerpo y conclusión. Así tiene que estar la entrevista. No tiene por qué ser tan grande, tan larga, preguntas demasiado extensas. Puede ser sencilla, pero que tenga, que dé la explicación a la pregunta que usted está haciendo. Y con esto hemos concluido lo que corresponde a nuestro asignatura de lengua y literatura. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta tarea? ¿Mm? ¿Hay alguna pregunta con respecto a Dicen, esta tarea? las preguntas son de acuerdo al tema. Exacto, ya usted tiene que haber hecho esas 5 preguntas. Por ejemplo, Es que yo puse otra. ya usted puso otras. ¿De qué habló usted? Sobre el santo, déjame acordarme el nombre. Pero sí de la pregunta Replantea, que dice, es un replantea. santo. Replantea las preguntas y a la de nutrición. Es más sencillo el tema inclusive. Ya. Sí, hazla de nuevo, hazla de nuevo. Por ejemplo, les digo una pregunta de nutrición. Es importante, ¿consideras que es importante que los adolescentes consuman comida chatarra? Por ejemplo, ¿te parece que deben consumir mucha proteína los adolescentes? Ahí les doy ya 2 ideas más o menos de preguntas cómo pueden desarrollar. ¿Por qué es bueno
que consumamos verduras. Ya 3 preguntas tienen ahí. Ya, entonces si es de nutrición, ustedes lean aquí, en esta lectura que tenemos aquí, ustedes van a tener una pauta clara de qué preguntas pueden realizar, ¿no? Este les va a dar una pauta clara. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Chicos, ¿una pregunta? ¿O está ya 5 claro? preguntas solamente mías. Sí, dígame. Son solo 5 preguntas. 5 nada más, 5 preguntas. 5 preguntas, nada más. ¿Eso es todo? ¿Sí? Sí. Bueno, con esto hemos concluido lo que corresponde a lengua y literatura. Se me terminó, se me